Bienvenidos todos. Es un inmenso placer para mí saludarlos y agradecerles su participación en este webinar, el primero del año de la Asociación Internacional de Ventas, y que espero que sea el inicio de una serie de webinars para poderle compartir contenidos y de interés para todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que aceptaron la invitación a este webinar para conversar sobre una hoja de ruta inteligente para alcanzar las metas del 2025. Entonces, ¿cómo elaboramos ese roadmap, esa hoja de ruta para los planes empresariales, profesionales o personales? Y la novedad es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para asegurar el control de la ejecución, para lo cual vamos a tener tres invitados, que más adelante lo voy a presentar, pero ya están aquí incorporados, que es eh, José Fernando Peña desde Medellín, Colombia, Juan Felipe Sánchez también de Medellín, ambos de Tu Senda Digital, y de allá desde el extremo sur del continente, Pablo Coapet, también desde Santiago de Chile, acompañar en una partecita, una invitación para hablar sobre todo del tema de la inteligencia artificial. Así que bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Vamos a continuar. Entonces, comencemos, pues. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí en este webinar? Primero, para reflexionar sobre el cumplimiento de las metas 2024. Después, vamos a ver cómo podemos hacer para apoyar el cumplimiento de las metas del 2025 con esa hoja de ruta, con una hoja de ruta efectiva que nos ayude a alcanzar nuestras metas del año. Y finalmente, vamos a introducir, me gustaría que me permitieran ustedes presentarle el programa de certificación de líder Accountability Partner, que son esos líderes que nosotros queremos formar para acompañarlos a ustedes, a las empresas, en el cumplimiento de su meta. Y ustedes ya van más adelante, van a entender por qué es necesario contar con líderes Accountability Partner o con un Accountability Partner para que nos acompañe en el proceso de seguimiento y control de nuestra hoja de ruta. Así que, ¿por qué estamos aquí? Bueno, hay cifras alarmantes realmente. Solo el 30% de las empresas cumplen sus objetivos de ventas. Por ahí leí en algún lado que también que ese porcentaje puede llegar hasta el 50% de las empresas. Yo en lo particular creo que es menor en función de mi experiencia y toda mi experiencia de más de 20 años como consultor con las empresas que me ha tocado conversar. La verdad que yo creo que ese 30% para mí es mucho, pero dicen que está entre un 30 y un 50%. Y en el caso de las metas personales, solamente un 8% de las personas realmente alcanzan esas metas que se trazan. Así que la intención de hoy es enseñarles para que ustedes puedan aprender a formar parte de ese porcentaje exitoso y alcanzar ese 95% de probabilidad de éxito en sus planes. De eso es que vamos a conversar en esta hora que tenemos aquí. Quiero comenzar con una palabra, una frase de Andy Grove, que es realmente el creador del concepto de los OKR, que después lo hizo famoso John Doerr cuando lo implementó en Google. Okay, pero Andy Grove, allá por los años 70, decía que las dos frases clave en la gerencia por sistema de metas son objetivos y resultados clave. El objetivo es la dirección y los resultados clave deben medirse. Pero lo verdaderamente importante, según Andy Grove, es decir, al final de todo, ¿lo logré o no lo logré? ¿Sí o no? Y termina. Así de simple. ¿Sí o no? ¿Lo logré o no lo logré? Yo después le voy a pasar ahí en el grupo el enlace para que vean la charla TED de justamente de John Doerr, donde hace mención a Andy Grove. Esa charla está bien interesante. Al final, le quiero hacer esta introducción porque aquí vamos a mencionar los OKR, esos resultados y esos objetivos clave, que es lo importante y que muchas empresas lo han adoptado dentro de su sistema de planificación por lo fácil y lo sencillo que es implementarlo. ¿Quién es Freddy Guevara? Algunos de ustedes ya me conocen.
tenido el placer inclusive de trabajar con algunos de ustedes. Soy el CEO de la Asociación Internacional de Ventas, coautor del libro El Líder Accountability Partner y también coautor del libro La gestión de cuentas clave, el CAN 5.0, gestión de cuentas clave en la era digital, que está próximo a salir. Ese está calientico. El Líder Accountability Partner lo sacamos el año pasado. Es un libro colaborativo donde participan los facilitadores del programa de Líder Accountability Partner y es el libro de texto del libro base para con el que trabajamos en la certificación. Y el libro CAN 5.0 también es un libro colaborativo de la Asociación Internacional de Ventas porque nosotros creemos en los modelos colaborativos de negocio. Además, soy coordinador del programa de certificación de líderes Accountability Partner y le voy a pedir que me dejen al final hacerle una presentación corta de lo que se trata este programa. Tengo más de 40 años de experiencia, soy consultor con 20 años, esos 40 años, 20 años son 22 años trabajé en la industria petrolera en PDVSA y de ahí al retirarme por razones que la cual le quiero comentar, que es la historia que le quiero contar, cómo pasamos de la meritocracia a la dedocracia. Y eso es esa experiencia que yo viví en PDVSA durante 22 años, cuando la empresa llegó a ser la tercera empresa petrolera del mundo. Imagínense, una empresa estatal que llegó a ser la tercera empresa petrolera del mundo. Yo trabajé en esa empresa y durante esos 22 años que trabajé en esa empresa, era una empresa que rendía cuenta, era una empresa que hacía planes. A mí me tocó trabajar en el área de planificación y nosotros hacíamos planes de 5, de 10, de 15, hasta de 20 años y teníamos esa visión hacia dónde queríamos impulsar PDVSA, a dónde queríamos llevarla esa visión, ese objetivo corporativo. Todo eso tenía un plan, tenía una estructura, pero lo más importante es que todos los años hacíamos control de gestión. A mí, durante 22 años me evaluaban. Yo todos los meses yo tenía que presentar mis resultados. Todos los meses yo tenía que demostrar mis logros, mis objetivos, cuáles eran mis objetivos y qué lo logré, cómo iba el presupuesto. Y no solamente presentaba mis resultados, sino que a mí me hacían la evaluación del desempeño y mis eh, remuneración era en función de los méritos. Y por eso que en PDVSA, la PDVSA que me formó a mí, hablaba de la meritocracia. ¿Cuáles son los méritos que tú tienes para recibir ese aumento o para ascender y ocupar una posición? Yo tenía un plan de desarrollo, ¿verdad? Y ese plan de desarrollo me programaban cuáles son los cursos que tenía que hacer, cuáles son los puestos que tenía que ocupar y tenía ese plan de desarrollo y todos los años a mí me evaluaban en función de ese plan de desarrollo y me hacían no solamente mi evaluación del desempeño, sino la evaluación del potencial. Y esa evaluación del desempeño estaba atada a los resultados, a los cumplimientos de mis metas y de mis objetivos. Ese fue la PDVSA que me formó a mí por 22 años y que luego, cuando llega el nuevo gobierno a partir del gobierno de Chávez, se cambia así de un solo momento y a través de un silbato se cambia de la meritocracia a la dedocracia. Entonces empiezan a designar líderes no por méritos, sino porque sean más afín al partido de gobierno. Y esto lo podemos decir que pasa en muchos de los países, muchos de nuestros países de Latinoamérica, cuando la meritocracia pasa a ser un segundo lugar y lo que prevalece es el amiguismo. De hecho, uno de los problemas graves de Latinoamérica es el compadrazgo. Todos los hemos vivido, el compadrazgo, de colocar en esas posiciones al amigo, al compadre, eso, y no evaluamos realmente los méritos, la evaluación del desempeño, el cumplimiento de los objetivos. Y eso que nos decía John Doerr, ¿lo lograste o no lo lograste? Al final de eso es lo que se trata, de obtener los resultados. Entonces,
Todo eso nos lleva a tener problemas. Bueno, el problema principal que yo viví y por la cual estoy aquí enfocado en esto, ayudando a las empresas a que cumplan sus planes, porque yo viví como una empresa que hacía planificación, que hacía control de la ejecución, pasó de ser una empresa número 3, una empresa, la número 3 del mundo, a una empresa quebrada. Eso pasó en PDVSA, una empresa hoy en día totalmente quebrada, donde despidieron a 20,000 empleados formados bajo la cultura de la responsabilidad, la cultura de la accountability. ¿Por qué veníamos de la cultura de accountability? Porque nosotros veníamos, el proceso de nacionalización que se manejó en Venezuela vino de una forma gradual y nosotros absorbimos toda esa cultura que traían las grandes transnacionales. Imagínate, nosotros hicimos lo mejor, hicimos esa fusión de las cuatro grandes transnacionales unidas en PDVSA y eso nos llevó a donde estamos. ¿Pero por qué? Porque había control de la gestión, control de la ejecución, había planes. ¿Okay? Entonces, cuando comienzan el incumplimiento de los planes, es lo que pasa y es lo que está pasando con PDVSA y con lo que pasa con muchas empresas y es lo que vimos anteriormente. Apenas un 30% de las empresas cumple con sus metas, con sus objetivos de venta. O sea, hay algo realmente que nos está afectando. Eso trae como consecuencia frustración y discordia, pelea. En PDVSA eso es desastroso. Frustración, discordia, no se cumplan los planes, sobre todo cuando empiezan a poner personas que no están capacitadas en las posiciones clave. Entonces empieza a haber esa discordia entre los profesionales capacitados, orientados al desempeño, orientados al resultado y aquellos profesionales que fueron asignados a dedo y que no tienen ninguna capacidad. Entonces empiezan esos problemas de frustración y discordia y se genera entonces esta reflexión que es la que nos tiene a nosotros aquí hoy en día, a evaluar nuestras metas propuestas versus lo logrado. Al final de esto se trata, ¿lo logré o no lo logré? Y de eso es lo que queremos conversar y cómo lo que vamos a lograr. O sea, ¿por qué ocurre el incumplimiento? Muchas empresas y profesionales elaboran sus planes, pero muy pocos logran ejecutarlos de manera efectiva. Los que tuvieron la oportunidad de asistir al webinar pasado, en esta oportunidad estamos hablando del cumplimiento, pero hace como 2 o 3 semanas atrás, hablamos del incumplimiento y las razones del incumplimiento que mencionamos y las analizamos cada una en esa oportunidad era la falta de seguimiento constante, indicadores mal definidos o no controlados, excusas en lugar de soluciones y por eso es que el lema de los líderes accountability partners, de esos líderes responsables que queremos formar, es no más excusas. Se acabaron las excusas. ¿Okay? Falta de prioridades y subestimación de recursos y por supuesto la mala comunicación. Todos estos problemas, esto es lo que ocasiona ese incumplimiento del que estamos hablando y que afecta a ese 70% de las empresas que no cumplen con sus metas o con sus objetivos. Entonces aquí le hago dos preguntas, no para que me la respondan, sino para que, porque estamos en el momento de la reflexión. ¿Cuántas metas te propusiste el año pasado y cuántas lograste realmente? Aquí viene la pregunta de John Doe. ¿Lo lograste o no lo lograste? No que lo lograste a media, no, es sí o no. Así de simple. ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Cuántas metas te propusiste? ¿Cuántas lograste? Y en función de ese análisis que tenemos que hacer del año pasado, nos sentamos ahora y vamos a decir, vamos a sincerarnos, ¿cuántas metas te has propuesto lograr este año? ¿Y cuántas metas esperas lograr? Entonces, nosotros apostamos al 95%, porque hay estudios, y más adelante lo voy a mencionar, que cuando ustedes acompañan de un accountability partner, la probabilidad de éxito del cumplimiento de esos planes es del 95%, y las razones ya se las voy a explicar más adelante. Pero a eso es que deberíamos estar apuntando. ¿Cuántas metas te has propuesto lograr este año? Por lo menos deberíamos apuntar a ese 95%. Ese es el objetivo que deberíamos tratar de lograr en el año 2025. Hagamos ese postmortem, es el momento. Presentémonos ahorita. ¿Qué dije que iba a hacer y qué hice? ¿Cuánto logré?
y qué voy a hacer este año y cuánto espero lograr. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que el impacto que produce el incumplimiento, ese impacto nos genera frustración y discordia, afecta a los equipos de trabajo, la confianza en el liderazgo, la motivación personal. Entonces tenemos que tomar en serio, ¿verdad?, la necesidad de cumplir nuestros planes porque produce un impacto y afecta al personal. Así que tenemos que hablar tranquilamente por eso. La clave para todo esto, y es lo que tenemos hoy para ustedes, es una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Es una herramienta práctica que organiza las actividades y los recursos para alcanzar metas estratégicas. ¿Por qué es crucial? Porque una hoja de ruta asegura que los equipos se alineen y prioricen lo importante. Para eso es que hemos trabajado en la... ¿Por qué nosotros nos atrevemos a decir, por qué traemos esta hoja de ruta? ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Por qué decimos que con una hoja de ruta sí se puede cumplir? Porque esa hoja de ruta la hemos evaluado, la hemos revisado, la hemos probado, la hoja de ruta, ¿verdad? Esa hoja de ruta tiene un marco conceptual claro. Hay 3 libros que hemos analizado nosotros para ver por qué tenemos que tener una hoja de ruta. Esos 3 libros son No More Excuses de Sam Silverstein, de Accountability Advantage de Darren Filkeste de Australia. Darren Filkeste es nuestro mentor en este programa. Nosotros hicimos el primer contacto que nosotros hicimos fue con Darren Filkeste desde Australia para entender este concepto de accountability que tanta falta y que es tan desconocido, que es una cultura que no tenemos nosotros en Latinoamérica y que nosotros desde la Asociación Internacional de Ventas y a través del programa de certificación queremos realmente desarrollar esa cultura de accountability, esa cultura de rendición de cuentas y dejar las excusas. Además de eso, lo hemos probado con 40 líderes que ya tenemos certificados de la Asociación Internacional, 40 líderes que ya han trabajado su hoja de ruta de diferentes empresas, diferentes organizaciones, diferentes profesiones que han participado en los programas que tenemos. Entonces hay una experiencia, hay un conocimiento, hay una base conceptual que nos permite asegurar que si ustedes hacen una hoja de ruta, van a ser exitosos. Y eso es lo que queremos trabajar con ustedes. Entonces, la pregunta, no puedo, en una hora, no podemos desarrollar lo que el programa de accountability desarrollamos en 12 semanas, pero le quiero decir, le quiero mostrar cómo se construye una hoja de ruta inteligente para el 2025. ¿Y por qué es inteligente? Porque este año le hemos incorporado la inteligencia artificial y la automatización, y ya lo vamos a ver adelante con los invitados que tenemos que nos van a ayudar a explicar por qué esa hoja de ruta ahora le hemos llamado una hoja de ruta inteligente. Pero la hoja de ruta se lo voy a explicar en 3 pasos. ¿Okay? Y a los que se queden hasta el final, ¿verdad? Y los que llenaron, los que se registraron, le vamos a hacer llegar el ebook de cómo se construye una hoja de ruta inteligente para el 2025 con todo lo que voy a conversar aquí. Y adicionalmente le vamos a rifar también al final el libro del Leader Accountability Partner. Y ya vamos a explicar la importancia de todo esto. Entonces, una hoja de ruta, el primer paso de la hoja de ruta, paso 1, cómo logramos la alineación estratégica. Y esto es bien interesante, señores, y esto tal vez es lo más importante de la hoja de ruta. Es lograr esa alineación estratégica con ese objetivo que nosotros llamamos esa meta ambiciosa y exagerada. Todos nosotros tenemos un sueño, todos nosotros queremos llegar bien lejos, bien lejos, allá. Bueno, eso es nuestra guía, es nuestra visión hacia dónde queremos llegar. Pero lo que nosotros queremos soñar y hasta dónde vemos, y que le pueden decir, locos, tú eres loco si tú quieres, tú estás loco, tú sí eres exagerado, Freddy. ¿Cómo quieres llegar hasta allá? Le comento, la meta ambiciosa y exagerada de Freddy Guevara es tener un líder accountability partner en todas las empresas de Latinoamérica. Tú estás loco, Freddy, tú sí eres exagerado. ¿Cómo vas a tener un líder formado como accountability partner en todas las empresas? Y yo le digo, la respuesta que yo le doy a todos los que me dicen que estoy loco es que cuando Bill Gates,
dijo que él quería y él veía en el futuro que en cada empresa y en cada hogar iba a existir una computadora. Y muchos le dijeron loco, y le dijeron, y esa era su meta ambiciosa y exagerada, que hoy en día él dice que se siente satisfecho porque esa meta ambiciosa y exagerada lo logró. John Kennedy dijo que iba a poner el hombre en la luna también y le dijeron que estaba loco, ¿cómo iba a poner un hombre a la luna? Julio Verne lo dijo también y eso escribió. Entonces, hay muchos, esas metas ambiciosas y exageradas tenemos. Pero ¿qué es lo que busca la hoja de ruta? La hoja de ruta es que, bueno, vamos a alinearnos. Ese propósito, esa visión, ese sueño que tú tienes, bueno, aterrízalo un poquito ahora, pues. Aterrízalo en un objetivo aspiracional de 2 a 5 años. Por ejemplo, ese ejemplo que le estoy poniendo ahí, eso es un caso real, eso es un cliente, ¿verdad? De una empresa licorera que su objetivo, su meta ambiciosa era estar por lo menos en 100 países. Pero él dice, bueno, pero para los próximos 5 años yo aspiro, y es mi objetivo aspiracional, llegar a 10 países y producir 70.000. Entonces él aterriza ese objetivo, esa meta ambiciosa y exagerada de estar en 100 países, lo lleva a 10 países. Pero entonces bajamos un poquito más y para este año, está bien, en 5 años lo logro, pero este año, bueno, por este año yo me conformo, voy a trabajar para lograr 300 cajas mensuales de 6 unidades, pero voy a tener presencia en 10 ciudades. ¿Verdad? Y voy a vender algunas cajas en el extranjero. Entonces, él aterriza esa meta ambiciosa y exagerada que la escuela acota en 5 años a un objetivo estratégico corporativo para un año. Y aquí es donde viene la alineación estratégica. Ese objetivo estratégico corporativo, este ejemplo lo pongo yo para una empresa, pero también para los objetivos personales de cada uno de nosotros funciona la hoja de ruta. En nuestros programas han participado consultores que le ha permitido tener su visión bien clara y bien objetiva. Nosotros teníamos, uno de los participantes de la primera cohorte es de Marruecos y él decía que su objetivo era que ser un líder, un consultor reconocido por lo menos en África y en Europa. ¿Verdad? Él tenía su visión y está trabajando, pero yo para llegar allá tengo que hacer esto y esto y esto. Y eso es, él lo va poniendo en su hoja de ruta. Entonces, en el caso de las empresas, la diferencia con una empresa es que tenemos varias personas que tienen que trabajar de forma alineada con ese objetivo corporativo. Entonces, en este caso, a partir del objetivo estratégico corporativo, el gerente de venta, el gerente de administración, el gerente de finanzas, el gerente de logística, el gerente de recursos humanos, todos tenemos que estar alineados en función de ese objetivo estratégico corporativo. Y no solamente ponemos nuestro objetivo, sino que entonces ahora viene aterrizarlo. Ajá, ok, eso es para el año. Y para el próximo trimestre, hoy en día, con las cosas que están cambiando tan rápido, pensar en un año ya pareciera a largo plazo. Así que en este momento, cuando tú tienes tu objetivo estratégico corporativo bien claro, tú como gerente de tu unidad de negocio, defines tu meta crucialmente importante, lo dices, bueno, y para este trimestre, ¿qué quiero lograr? Bueno, de esas 300 cajas mensuales, yo quiero tener un 20% mínimo de licor premium de manera final y quiero llegar a 5 ciudades de las 10 ciudades que me propuse al alcanzar el año. Entonces, aterriza ese objetivo estratégico corporativo, ya lo aterriza a un forma trimestral. Entonces, fíjense, la alineación es ese sueño, hacia dónde quiero llegar. Lo bajo a 5 años, después lo bajo un año y de ahora lo bajo a un trimestre. Pero no nos quedamos ahí. Ese objetivo, esa meta crucialmente importante que nos ponemos para el trimestre, ahora la vamos a desglosar y la vamos a desglosar en hitos. ¿Cuáles son esos 3 pasos que yo tengo que lograr? Para no ponernos, sino decir, bueno, para yo alcanzar este promedio de 300 cajas, yo necesito hacer estos 3 hitos. Entonces, él se empieza a definir esos hitos. Y aquí es donde entra el concepto de los OKR y los KPI. Aquí entra
¿Por qué? Cuando él desarrolla, cuando nosotros desarrollamos eh, perdón, para controlar el tiempo aquí, cuando nosotros desarrollamos nuestro objetivo, nuestra meta crucialmente importante, la descomponemos en tres hitos, ¿ok? Ese hito, que por ejemplo, el hito, este primer hito es, bueno, para yo lograr el objetivo de las 300 cajas, tengo que consolidar mi equipo de venta. Ese es mi primer hito. Ok, ¿y cómo se expresa eso en términos de resultado, en términos de un OKR que yo pueda medir, en términos de un resultado que yo pueda medir? Ah, bueno, para yo desarrollar y consolidar mi equipo de venta, mi resultado esperado es que tengo que tener un equipo de ventas con un mínimo de un vendedor en cada una de las cinco ciudades principales. O sea, me voy a buscar un vendedor para cada una de las ciudades seleccionadas antes del 30 de enero del 2025. Y para yo ver el avance de ese resultado, de ese OKR, me voy a poner este indicador. Voy a medir los vendedores contratados versus formados, las horas de formación y el número de rutas o territorios creados por ciudad. Entonces me pongo un resultado y un indicador que me va a ayudar a ver si ese resultado lo estoy logrando. Pero para yo lograr ese resultado y ese indicador, yo tengo que definir acciones, tareas. ¿Okay? En mi experiencia como consultor, apoyando empresas en la planificación, siempre me hacían esta pregunta y me llegaban cuando definíamos los OKR y le definíamos los KPI, me decían, oye, pero es que ese KPI no cambia. Oye, mira, tengo 3 meses ahí y el KPI no cambia. Bueno, pero es que el KPI no cambia solo. Ese KPI cambia en función de las tareas y las acciones que tú debes hacer. Y aquí también viene el otro consejo: no nos llenemos de tareas. ¿Ok? Nosotros recomendamos 3 hitos y para cada hito recomendamos 3 acciones y para esas acciones definir 3 tareas. O sea que 3 hitos con 3 acciones con 3 tareas. Si vamos a descomponer en hitos, los hitos son 3 hitos y cada hito tiene 9 tareas, en un trimestre yo me voy a comprometer a ejecutar 27 tareas, no más, 27 tareas. Ahí es donde viene mi planificación. Y por eso es que entonces una hoja de ruta tiene que tener fechas. Si no, no funciona. Si no hay fecha, ¿cuándo comienza esa acción y cuándo termina? Para cada una de las acciones tenemos que obtener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Es la única manera que podamos controlar eso. Pero entonces ahí viene el paso 3. El paso 3 es la hoja de control. Ese hito tenemos que llevarlo a una hoja de control donde vamos a llevar el hito, el resultado esperado, y vamos a tener aquí el resultado logrado. Ese hito que yo dije que eran 5 vendedores en 5 ciudades, bueno, ¿y cuándo lograste? Entonces, hacemos una fecha de corte, empezamos a ver las acciones que yo tenía que lograr y veo si efectivamente, si dijimos que esto era el 30 de enero y nos vamos a medir el 30 de enero o el 28 de febrero, el 30 de enero empiezo a evaluar. Ajá, tú dijiste que ibas a investigar el número de clientes por zona. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Aquí va lo que decía John Doe. ¿Sí o no? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Ese es el punto. Ajá, las ventas promedio por vendedor. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Está completada. ¿Sí o no? No lo logré. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuál es la nueva fecha de determinación? ¿Y qué nivel de prioridad le vas a poner aquí? Y ponme aquí en observaciones los correctivos que tú vas a hacer para que eso lograse, para que esa acción, esa tarea se logre. Y después que yo tengo todas estas acciones y hice esta tarea, veo el resultado y aquí mido. Ese resultado que yo logré está acorde con esto. Yo logré los 5 vendedores para hacerlo aquí más sencillo. No, tuve 3. ¿Por qué lograste 3? Si tú dijiste que tenías 5, tenías que tener 5 vendedores antes del 30 de enero del 2025. Ah, bueno, es que mira, no completé el estudio o no hice el esquema
el estudio preliminar del potencial del mercado, entonces no lo pude ver, entonces en la ciudad que me faltaba no tenía el estudio, ¿y por qué no hiciste el estudio? No me dejes excusa, dame acciones. Ese es el enfoque que está detrás de la hoja de control. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la hoja de control hoy en día podemos contar con un gran aliado, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar a definir los objetivos y su KPI. Es sorprendente. Me ha pasado con muchas empresas, por ejemplo, hablar con un gerente de finanzas y decirle y que ese gerente de finanzas trace sus objetivos, ¿verdad? Departamentales, alineados con el objetivo estratégico corporativo. Entonces es complicado, pero mientras ustedes con la inteligencia artificial, ustedes pueden darle el contexto y decirle cuál debe ser mi objetivo como gerente de finanzas para alcanzar este objetivo estratégico de incrementar y de vender 300 cajas mensuales de licor o de cualquier cosa. Entonces, tienes hoy en día la inteligencia artificial te ayuda mucho. Me parece, ustedes lo dirán y a lo mejor muchos de ustedes le ha pasado, pero hay muchas personas que hoy en día confunden objetivos con KPI, con acciones, con tareas, no lo tienen bien claro y ahí está la inteligencia artificial para ayudarnos a poner todo esto claro. La inteligencia artificial también puede monitorear el progreso de las tareas, la automatización de las tareas. Si hay que generar automatización de correos, ya yo lo puedo programar y decirle a la inteligencia que me automatice el envío de correos o que me envíe la prospección de los clientes, hablar de la prospección digital, generar informes detallados sobre la ejecución del plan y los resultados esperados. Con la inteligencia artificial, las empresas pueden liberar tiempo para tareas más estratégicas y eso es lo que va a hacer la diferencia entre ese líder, ¿verdad? Accountability partner, ese líder responsable que rinde cuenta, que utiliza la inteligencia artificial no solo para automatizar tareas, no solo para ser más productivo, sino que la utiliza para desarrollar estrategias, ¿verdad? Y ver cómo tomar los correctivos para el cumplimiento de las metas. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día ya no solamente se limita a ser más productivo, a hacer las tareas más rápido, sino que cómo me puedo aprovechar de esa inteligencia artificial. Pero vamos a preguntarle a los expertos. Tenemos tres expertos aquí que han trabajado con la automatización y con la inteligencia artificial. Uno de ellos es José Fernando Peña, y después le damos el pase para terminar con a Juan Felipe, y después le damos el pase a José Fernando. Nos, nos trae esta explicación de cómo la inteligencia artificial acompaña y agiliza los procesos. José Fernando, estás por aquí para que preséntate para que te vean. Y aquí estamos, buenas noches, ahí estoy con la cámara prendida, no sé si me están viendo. Déjame ver, creo que no te están viendo porque no tengo aquí la opción de visualización. Vamos a ver. Sí, don José, lo vemos. Sí Perfecto. se veía, sí se veía. Ok, buenas noches, un gusto. Gracias, pues hemos tenido la ocasión con Freddy de participar en varias ocasiones en este tema de la Contability Partner y aunque uno realice este taller, esta actividad varias veces, siempre se No aprende algo escucho. más, siempre hay algo nuevo que plantear, siempre hay algo nuevo que anotar, siempre ve uno que la hoja de ruta a veces no se completa, pero poco a poco se va completando un poquito más. Y de ahí el reto de cómo lo incorporamos dentro de la inteligencia artificial todo este proceso. Y al incorporar, pues básicamente hay un datico que a mí me gustaría ponerlo y es parte de lo que haremos posteriormente y es que entre un 40 y un 80% de los procesos pueden tener un mejor rendimiento en la medida que empezamos a incorporar la tecnología a partir de una metodología, porque la tecnología sin metodología no me ayuda mucho. ¿Para qué? Para que esa hoja de ruta no se nos quede y podamos ir agregando la posibilidad de automatizar las tareas y los compromisos que estamos teniendo en nuestra hoja de ruta. Segundo, cómo monitoreo continuamente todo ese proceso, cómo hago que efectivamente se cumpla y se realice. ¿Cómo puedo llevar eso a un análisis predictivo hacia adelante? Es cómo voy
a partir de qué puede pasar en determinados indicadores. Cuando tengo grandes volúmenes de información por hacer y por consultar y por gestionar, ahí recursos que son muy noveles como la inteligencia artificial nos van a permitir llevar adelante esta hoja de ruta en la toma de decisiones mejoradas de nosotros mismos como responsables de los procesos del equipo y por supuesto de la organización. Y algo que nos tiene muy motivados es la oportunidad de luego construir con inteligencia artificial y eso ya viene y aparentemente era muy fantástico, pero en realidad hoy es una realidad y es el tema de los agentes de inteligencia artificial, esos asistentes que dependen de nosotros, que no compiten con nosotros, pero que nos complementan en aquellas cosas que nosotros no podemos lograr. Esa parte es la que vamos a tener nosotros en el proceso que hacer y pues yo también le quiero dar el paso. Organizamos todo para que todo sea posible, organizamos la casa y los procesos, pero luego es necesario tener una presencia digital, una presencia virtual, y es ahí donde entra Juan Felipe. Quiero darle el paso a él para que nos cuente un poco para la organización. Cuando yo organicé la casa, cuando yo automaticé, cuando pude hacer eficiente la hoja de ruta, revisarme un poco en la presencia, en ese entorno digital que es necesario para la organización. Te doy la palabra, Felipe. Bienvenido, Juan José, Felipe. Y es así, José Fernando. No hay una hoja de ruta que no tenga dentro de su hito el desarrollo de la presencia digital. Eso es casi obligado a tener en una hoja de ruta. Si no lo tienes como un hito, por lo menos como una acción, lo vas a tener dentro de tu hoja de ruta. De ahí la importancia de conversar y de entender qué significa tener una presencia digital. Adelante, Juan Felipe. gracias José, Freddy, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre acá aprendiendo. Ya son varias veces que estamos acá en este curso, pero pues seguimos aprendiendo y haciendo nuestra hoja de ruta. Y como tú lo dices, es importante la presencia digital. Y Perdóname, si, Felipe. Freddy, adelantate un slide, por favor. Estoy en eso, pero no me responde. Pero déjenme ver aquí. en- No me en responde. Vamos a ver. Espera un momentico. flechita al lado, de pronto. ¿Ah? Tengo problemas con mi presencia digital, Juan Felipe. Un consejo, deja de compartir, vuelve a compartir. Sí, puede ser. De pronto te reactiva. Dejaba de compartir, volvamos a compartir y, ajá, Un chiste de los de sistemas. Bájese del carro y vuelvas a subir. Eso le pasaba a Bill. Se le varó el carro alguna vez. ahora sí, aquí está. La presencia Ahora digital de sí. la organización. Bueno, entonces, como decíamos, importante tener dentro de nuestra hoja de ruta nuestra presencia digital, porque millones de marcas ven, millones de empresas, personas ven tu marca y a partir de eso toman decisiones. Así que, ¿qué imagen estamos proyectando actualmente? Esa presencia de marca tiene una identidad clara y reconocible en el mundo digital. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y en este punto es muy particular, nosotros tenemos presencia en varios países, España, Canadá, Estados Unidos, México, sobre todo en España, donde hemos tenido algunos proyectos exitosos. eh, y muchas de las empresas ni siquiera saben cómo aplicar su identidad de marca en el mundo digital. No es lo mismo tener un tema de impreso que tener un lenguaje de comunicación en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, cómo manejamos nuestra identidad visual, etcétera. Entonces es supremamente importante tenerlo absolutamente claro para que seamos mucho más efectivos. Esa conexión e interacción en el mundo social, redes sociales, estamos logrando construir realmente relaciones auténticas con nuestra audiencia. ¿Qué tipo de acciones estamos haciendo con esa audiencia? Muy importante que nos hagamos esta pregunta y qué tipo de acciones podemos empezar a tener para tener mejores resultados. Eh, Todo este tema de acciones comerciales, qué tipo de herramientas y plataformas digitales
que son más de 1.000 plataformas, millones de plataformas que hay actualmente, pero ¿cuál es la adecuada para mí? ¿Cuál es la mejor para poder tener unos resultados mucho más concretos y precisos? ¿Cómo está mi reputación corporativa? ¿Qué percepción tienen nuestros usuarios sobre nuestro entorno digital? Y por último, esta captación de leads, ¿qué tipo de herramientas estamos usando? ¿Estamos atrayendo y reteniendo a los clientes potenciales de una manera efectiva y adecuada? Y precisamente para este tema de retención de clientes y de procesos de automatización, pues le doy paso a Pablo Coape, CEO de BioShub CRM, quien nos habla un poco más de este tema de gestión de clientes y automatización. Pablo, un saludo desde Chile, ¿cómo estás? Muy Bienvenido, bien, Pablo. como siempre, muchas gracias, gusto saludarlo. No sé, ¿me escuchan bien? Sí, Micrófono Sí, Pablo, te abierto. Bien, escuchamos. me parece, me parece. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y sí, en realidad, eh, a nivel de mensaje yo creo que es como importante, ¿no? Importante decir, cuando salió Facebook, ¿verdad? Era, no, esto va a pasar, esto no, esto para los jóvenes y ¡buah! Y explotó. ¿No? Y así sucesivamente, yo creo, a través de nuestra historia hemos visto como distintas cosas han impactado en nuestro quehacer diario, nuestro funcionamiento. Y una de las cosas, la inteligencia artificial está ya acá, ya es una realidad, ya es algo que nos tenemos que, nos guste o no nos guste, no hay que dejarlo pasar, no es una moda, equipo, esto es una realidad que estamos viendo el día de hoy y tenemos que incorporarlo en cada uno de los procesos. Ahora, la inteligencia artificial nos tiene que servir para poder utilizarla a nuestro favor, evidentemente, para poder tener y poder gestionar y poder de alguna otra manera tener acceso a procesos automáticos utilizando un cierto nivel de inteligencia. Y para eso está la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando en tiempos de 2025, también la tecnología hoy día está, como se dice, al alcance de todos. Hoy día la tecnología no solamente está hoy día orientada a los grandes creadores o grandes programadores del mercado, sino que está disponible para que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de poder utilizarla, de poder maniobrarla, de poder modelarla para el cumplimiento de un objetivo. En un CRM en particular, el uso de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de lo que son las automatizaciones, me permite manejar, entender y dirigir las distintas conversaciones, los distintos comportamientos del consumidor, que por lo general, como yo digo a todos mis clientes, siempre les digo, los clientes no te van a comprar cuando tú piensas que te compran, los clientes no te van a responder cuando tú quieres que te respondan, sino que tienen formas de comunicarse distintas, tienen lógicas distintas, por lo tanto las automatizaciones, un CRM, que de alguna u otra manera van manejando, prediciendo el comportamiento de los consumidores y de nuestros clientes, es extremadamente importante. Y no solamente poder captar a nuestros clientes que nos llegan a un solo lugar, sino que también lo que nosotros queremos comunicar hacia nuestros clientes y prospectos a través de lo que es el famoso outreach, ¿no? De qué manera yo puedo llegar a más clientes, cómo yo puedo hacer scrapping, tener datos de potenciales clientes, enviar la información de mi negocio, de lo que yo estoy haciendo, todo a través de una automatización maravillosa que pueden ser hechas, digamos, con hoy en día simplemente moviendo algunos casilleros. Y obviamente todo lo que tenga ahí la segmentación. No todos tus clientes son iguales, no todos se comportan igual, no todos quieren lo mismo, por lo tanto también tener herramientas que te permitan, de alguna u otra manera, tener en un solo lugar una segmentación adecuada de toda tu base de datos de clientes. Y por último, la reventa, el remarketing, la venta después se puede decir el back-end que se llama, que es la venta una vez que ya es cliente nuestro, poder seguir de alguna u otra manera creciendo con ellos y seguir ofreciéndole cosas que nosotros vayamos lanzando al mercado. Por lo tanto, hoy día las automatizaciones con inteligencia artificial están diseñadas para modelar comportamientos de consumidores modernos, donde hoy día evidentemente son extremadamente rápidas y ágiles porque estamos cada vez más con más herramientas para poder entender lo que está pasando en los distintos ámbitos, digamos, comerciales. Así que la invitación es automatizar
todo lo automatizable. Nosotros hemos hecho proyectos hasta que hemos automatizado casi un 95% de las distintas operaciones rutinarias en ciclos comerciales, así que la verdad es que eso ha ahorrado no solamente tiempo y recursos, sino que también ha liberado tiempo para poder crear nuevos productos, servicios, soluciones para tus clientes. Así que es un poco, Freddy, en estos minutitos de poder Mu- invitarlo a mucha- todos, ¿no? De Muchas sumarse gracias, a esta ola. Pablo. Realmente en el tiempo que tenemos, la intención es que lo que sepan el qué tenemos que hacer, el cómo. Bueno, ahí tenemos después, y ya vamos a hablar de un micro taller que nos tiene preparado José Fernando Peña sobre automatización y el uso de la inteligencia artificial. Y hay muchas cosas que vamos a hablar en el programa de certificación de cómo utilizar realmente estas herramientas y los que se queden hasta el final de este webinar, les tenemos una sorpresa. Le vamos a hacer ese diagnóstico de su presencia digital. Quédense hasta el final para que aquellos que realmente estén aquí hasta el final, nuestros amigos de Tu Senda Digital le van a hacer ese diagnóstico para ver cómo están ustedes, cómo está su presencia digital. Así que eh, vamos a continuar. Entonces, en función de lo que hemos visto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, crear una hoja de ruta, definitivamente, para alcanzar nuestras metas 2025. Se lo digo de verdad, de, como decimos en Venezuela, de pana. La clave no es planificar, sino ejecutar con un sistema que asegure el cumplimiento. Entonces, tenemos una hoja de ruta, hay que hacer el control de la hoja de ruta y tenemos herramientas que nos van a ayudar a alcanzar esa hoja de ruta. Ese es el paso uno. El segundo paso es que debemos acompañarnos de un líder accountability partner, de ese socio de rendición de cuentas que nos va a ayudar a incrementar la probabilidad de éxito de los planes en un 95% y ya les voy a decir por qué. Y el tercer paso es aplicar la regla 10-20-80 para amplificar el conocimiento. Y ya les voy a explicar por qué, de dónde sale esta regla 10-20-80. Y tiene que ver con que nosotros tenemos que pasar esa etapa de ser más productivo a sacarle provecho a la inteligencia artificial, apoyándonos para generar estrategias. Hay que automatizar lo que haya que automatizar, pero también tenemos que trabajar y evaluar realmente el uso de la inteligencia artificial para potenciar ese crecimiento. ¿Cómo nos puede apoyar la inteligencia artificial? El rol de la accountability partner. ¿Por qué decimos que un accountability partner nos puede ayudar a alcanzar el 95%? Y aquí le quiero hacer mención a un estudio que hizo la Asociación Americana de Talento Humano, evaluando empresas, resultados de planes que se cumplieron. Y que lo menciona Darren Firkeste, del cual mencioné al principio, en su libro El Leader Accountability Advantage. Entonces, la ruta del éxito de los planes, si ustedes tienen una idea, que me pasa muchísimo, y yo creo que todos a nosotros nos pasa, tenemos la cabeza llena de ideas. Bueno, pero si esa idea no la pones en un plan, eso apenas tiene una probabilidad del éxito del 10%. Si por lo menos te decides a escribirla y ponerla y decirle cómo es la idea y qué es lo que quieres lograr, bueno, la probabilidad de éxito es el 25%. Si decides llevarla a cabo, si dices, yo la voy a llevar a cabo, ya la tienes escrita, ya sabes qué es lo que tú quieres, la probabilidad del éxito es del 40%. Pero si esa idea la conviertes en un plan, ¿verdad? Y le pones fecha y le pones actividades y le pones metas, ¿verdad? Y la haces con una hoja de ruta, la probabilidad del éxito es del 50%. Oye, pero Freddy, pero del 10% al 50%, pero todavía me falta un 50%. Sí, es cierto. Pero entonces ahí surge la figura del ese accountability partner. El accountability partner es ese socio de rendición de cuenta que se compromete contigo y que te ayuda a hacerle seguimiento a la ejecución de los planes. Y esto está demostrado, esto está comprobado, estos son números. ¿Por qué? Y la razón es muy clara. Cuando ustedes tienen una hoja de ruta y ustedes se comprometen con alguien y le dicen la fecha y las actividades que tienen que hacer, y yo tengo que lograr esto para la semana que viene, y se lo cuentan a su socio de rendición de cuentas, que puede ser su esposa, que puede ser su compañero de trabajo, pero tiene que ser alguien que se convierte en ese socio de rendición de cuentas que va a estar
pendiente de la ejecución. Aquí el concepto es la ejecución. Ese, ese socio de rendición de cuentas te acompaña. Tú compartes tu hoja de ruta, te comprometes con él y ese compromiso es lo que asegura que te vas a llegar a ese 95% de probabilidad del éxito que es el que estamos buscando. ¿Y cómo se aplica la regla 10-80-10, que es una regla que diseñó la incubadora Despegue en un plan, en un programa que tienen ellos de cómo gerenciar el conocimiento utilizando la inteligencia artificial y dejar de utilizarlo solamente para hacer más rápido, ser más productivo, sino para utilizarlo para apoyar los planes de crecimiento? Entonces, ellos dicen que cuando tú sometes y le pones una idea a la inteligencia artificial o haces un prompt, hay un 10% que no lo tiene la inteligencia artificial, que lo tienes que dar tú. Es ese input humano, es ese contexto que tú tienes que darle al prompt, a la inteligencia, sea cual sea la herramienta que tú utilizas, y tú le das ese 10% para ponerla a ella y decirle, bueno, mira, compórtate como si tú fueras un experto en planificación, que conoces una hoja de ruta, sabes que tienes que dividirlas en hitos y le das los detalles y dime, en función de esto, cuál deben ser los hitos que yo tengo que hacer para alcanzar este objetivo estratégico. Dime cuál deben ser los KPI que yo debería utilizar. Le das ese contexto tú como humano. La inteligencia artificial trabaja, ¿verdad? Te procesa eso, ese es el 80%. Veamos, vean lo útil que es. O sea, la inteligencia artificial no nos está desplazando, pero sí nos está agilizando mucho el trabajo, porque ese 80% de procesamiento lo logro con la inteligencia artificial. Pero el resultado que me da, yo tengo todavía que darle otro refinamiento humano, que es mi conocimiento, es mi experiencia, es mi experticia. Entonces, yo tengo que combinar el contexto con mi experiencia para ajustar y refinar esa información que me genera la inteligencia artificial. No crea que le va a dar su hoja de ruta así por así, sin un contexto que ustedes tienen que dar y sin un refinamiento cuando él le propone unos hitos y usted dice, esos hitos no, porque ese hito no tiene. ¿Por qué? Porque no le dimos a lo mejor un buen contexto y no lo desarrollamos. Pero no hay, olvídense de un 100%, no existe. Eso no existe. Tenemos que meterle ese 10% del contexto y ese 10% de la experticia para que el resultado sea esperado. Entonces, aquí entramos nosotros. ¿Okay? Los programas de formación que nosotros damos para formar esos líderes a Accountability Partners que lo van a ayudar a ustedes a cumplir con ese 95%. O ustedes se convierten en líder a Accountability Partner, o ustedes buscan un Accountability Partner certificado que los va a ayudar a eso. Pero los programas de formación nuestros lo que le dan es ese contexto humano, cultural y empresarial. Nosotros le damos toda esa base conceptual que va a permitir amplificar la capacidad cognitiva para potenciar las estrategias de su negocio y alcanzar los objetivos estratégicos. Ese es el principal cambio que le hemos incorporado a nuestro programa de formación, el uso de la inteligencia artificial, y por eso es que está aquí José Fernando, y por eso es que está aquí Pablo, todos ahí, porque hemos ajustado nuestro programa para incorporarle el uso de la inteligencia artificial. Entonces, usted tiene dos opciones para alcanzar ese 95% de probabilidad del éxito. La primera, hacer su hoja de ruta inteligente apoyada en la inteligencia artificial. Pero no es solo, no es suficiente. Usted necesita un marco conceptual. Ese marco conceptual puede ser el libro, el Leader Accountability Partner, que al final a los que se queden al final, vamos a rifar un libro. Pero esa hoja de ruta inteligente tiene que tener un marco conceptual. O sea, cómo me comunico, cómo hago la gerencia de proyectos, cómo aplico control de la ejecución, cómo gestiono prioridades, cómo utilizo las redes sociales, cómo puedo utilizar herramientas de automatización. Ese marco conceptual, en el libro del Líder Accountability Partner hay un capítulo inclusive dedicado al uso de la inteligencia artificial y hablan específicamente de Copilot, tenerlo como el copiloto que habla cómo la inteligencia artificial se puede convertir en ese accountability partner que necesitamos para apoyarnos en la hoja de ruta inteligente. Ese es
a lo mejor el camino más largo. Yo te puedo ofrecer un camino más corto, más rápido, más expedito, para que tú logres tu hoja de ruta inteligente. Y ese camino más rápido, más expedito, es que participes en los programas de certificación nuestros, donde no solamente te damos el marco conceptual, sino que damos la aplicación práctica del conocimiento. O sea, cómo toda esa teoría que está ahí, cómo la puedes poner en práctica para que realmente tu hoja de ruta al final sea una hoja de ruta efectiva y que llegue a ese 95% de probabilidad del éxito. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces tienes las dos vías. O me voy por el camino de desarrollar mi hoja de ruta con el ebook que le vamos a dar y aprendo a hacer una hoja de ruta y me compro el libro del líder Accountability Partner y me pongo a trabajar. Esa opción es válida, es perfectamente válida, pero también hay una opción más expedita que es que ustedes puedan participar en los programas de certificación nuestros. Nuestro programa está cuidadosamente diseñado por un grupo de profesionales y especialistas en el desarrollo de las habilidades requeridas para convertirse en ese líder accountability partner que necesitas para apoyarte en el cumplimiento de tus metas y tus objetivos. Este programa es único en el mundo. Este programa no lo tiene ni Australia, ni en Europa, ni existe en ningún lado, sino solamente existe aquí en Latinoamérica y es dictado por la Asociación Internacional de Ventas. El primer programa ya vamos, pues este sería la cuarta corte. El primer programa nosotros lo hicimos con Darren Firkenstein desde Australia, con Darren participando, pero era un problema con el idioma y el libro y la traducción del libro, y ahí decidimos nosotros, vamos a hacer nuestro libro, y nosotros nos enfocamos, hicimos nuestro libro, y el segundo programa lo hicimos con nuestro libro, y tropicalizamos esos conceptos y los adaptamos a la realidad venezolana y lanzamos nuestro programa de Accountability Partner. Es un programa que tiene 12 semanas de duración, 6 semanas de clases, 6 semanas de trabajo y mentoría. Hay 6 facilitadores de experiencia internacional, 100% online, en vivo, con oportunidades de ver las grabaciones. Aquí creamos algo nuevo, que es la participación en reuniones mensuales de lo que llamamos el Accountability Mastermind. Porque el concepto no es, el enfoque, mejor dicho, del programa, no es hacer una hoja de ruta. No, el problema es lograr que esa hoja de ruta se cumpla. Por eso es que el programa dura 12 semanas, porque hay 6 semanas donde le damos el marco conceptual y 6 semanas que lo ponemos a trabajar para que esa hoja de ruta que ustedes diseñan se cumpla. Y después de esas 6 semanas, quedamos unas reuniones mensuales con reuniones con otros accountability partners para evaluar los problemas que tenemos en el cumplimiento de nuestra hoja de ruta, donde el requisito número 1 para entrar a esas reuniones es que no se aceptan excusas, no más excusas. Entonces, son 6 sesiones de clase por semana, son 45 minutos. Normalmente las clases son de 7:15 a 8 de la mañana, hora de Colombia, ¿verdad? Son 6 clases de manera que al final del día usted pueda seguir con sus labores, pero ya usted va a agarrar el hábito de formarse, el hábito de planificar, de organizarse. Y por eso es que lo hemos hecho de esa manera en 6 semanas para que usted planifique desde ahora porque eso es parte, la planificación es vital y usted aprende. Y por eso es que la primera semana de clase tiene que ver con planificación, organización, gestión de prioridades para que usted se organice y pueda cumplir con todas las sesiones que están programadas en el programa. Son 4 sesiones de mentorías grupales con los facilitadores que adicionalmente le van a estar acompañando por las dudas que usted tiene sobre su hoja de ruta. Y son 2 sesiones. Usted presenta a las 6 semanas, a la semana 8, usted presenta su hoja de ruta. Pero a la semana 12, usted presenta los resultados de la hoja de ruta. Y después cada mes va presentando los avances. Entonces, es una certificación internacional otorgada por la Asociación Internacional de Ventas. Estos son nuestros 6 expertos que participan en el programa con trayectoria internacional. Estoy yo como coordinador de programa. A mí me toca el módulo de planificación y control de la ejecución, con experiencia en los mercados venezolanos, colombianos y ecuatorianos. También algo aquí en Estados Unidos. Silena Severini, nuestra única dama, la consentida del grupo desde Colombia, con experiencia en mercados colombianos, mexicanos y venezolanos. Francisco Fermín,
de Venezuela, con experiencia en el mercado colombiano y en Costa Rica y en Venezuela. Alfredo Rivera, con experiencia en el mercado Guatemala y USA. Silena Severini tiene que ver con todo lo que es eh, la vocería experta, cómo mantenemos nuestra presencia digital nosotros como expertos para proyectarnos. Francisco Fermín habla de la gerencia de proyectos. Alfredo Rivera habla de las herramientas de automatización, también toca la inteligencia artificial. Luis Miguel García habla sobre las habilidades blandas. Uno de los problemas que vimos del incumplimiento es los problemas de comunicación, ¿verdad? La evaluación de desempeño, el manejo de los conflictos, eso nos toca a nosotros. Con Luis Miguel García tenemos esa oportunidad de conversar con él sobre el manejo de las habilidades blandas, y Gustavo Yepes, que es el que comienza, habla sobre la administración del tiempo, la gestión de prioridades, la procrastinación y todo eso que tenemos que ver cómo lo controlamos. Este programa tiene un valor estimado de $1,350. ¿Okay? Si le sumamos todos esos bonos, eso es lo que cuesta. Pero el valor del programa es $880. Y los participantes de este webinar pueden optar al precio de $680. Y ustedes me van a decir, bueno, Freddy, pero ¿de dónde saco yo $680 si yo no puedo participar en eso? Bueno, háganse cuenta de que $680 dividido entre 12 semanas son como menos de $60 por semana, y eso es lo que cuesta una reunión, un almuerzo con un cliente en una semana, o un almuerzo con su pareja en un buen restaurante. ¿Sí? Y si usted invierte, o sea, dice, bueno, yo no voy a invertir en esto, sino lo voy a invertir en mi formación, en mi empresa, porque yo quiero que mi empresa cumpla sus objetivos. Piense si realmente $60 mensuales, semanales, perdón, no vale la pena invertirlo para mi formación, para ayudar a mi empresa, para cumplir con mi meta, cumplir con mis objetivos. Son apenas $60 semanales, y por supuesto se llevan el libro en la Contability Partner. Pero voy más allá. Los que me digan hoy que quieren irse ya hasta las 12, hoy hasta las 12 de la noche, le vamos a dar un 15% de descuento en el valor de la certificación, y adicionalmente le vamos a dar un 15% de descuento si usted cualquier proyecto de presencia digital, de automatización de WhatsApp, de cómo utilizar el WhatsApp Business para manejar y atender a los clientes, o de automatización, tienen un 15% de descuento adicional. Si usted me dice al finalizar este programa, hasta las 12 de la noche, yo quiero participar, Freddy, en este programa, hasta las 12 de la noche. Si no, bueno, tiene el precio de los $680, que ya es un precio inferior a los $880, que es el precio regular, pero a los que participan en el webinar tienen esta oportunidad. Resumiendo, nuestra solución ideal: una hoja de ruta efectiva y el uso de la inteligencia artificial como accountability partner virtual. Esa es la solución ideal. Una hoja de ruta inteligente apoyada en el uso de la accountability. Tienen como alternativa participar en el programa de Líder Accountability Partner, ¿verdad? Para alcanzar ese 95% de probabilidad de éxito en tus planes. Adquieres el marco conceptual que te va a permitir sacarle provecho, no solamente para la automatización, las tareas, que eso es, pues, sí, es ya bastante, sino para el desarrollo de las estrategias, en tan solo 45 minutos al día durante 6 semanas, y desarrollar esa hoja de ruta inteligente, efectiva y útil, pero lo mejor de todo, controlada, asegurando que se ejecute. Así que llegamos al momento de la rifa del libro. Los primeros que me respondan ahí, ya, José Fernando, ayúdame ahí. Sí, señor, aquí estoy. El primero que me responde ahí, ¿cuál es el primer paso de la hoja de ruta inteligente? ¿Cuál es el primer paso de la hoja de ruta inteligente? Y el segundo es, ¿cuál es el porcentaje de éxito que nos puede apoyar un accountability partner? Esas dos preguntas, los dos primeros que respondan, me anotas ahí, José Fernando, porque a esos dos primeros que respondan le vamos a dar, y si respondieron ahí en Israel, le vamos a regalar el libro Accountability Partner Bueno, en su... Ajá. bueno, el primer, aquí contestó
En el Mario orden ahí donde aparece. Correira, Mario Correira contestó 95%. Perfecto. Ese es el ¿Listo? porcentaje de éxito que nos Ajá. asegura contar con una Y contabilidad bueno, partner. y contestó Mario también alineación estratégica. Ok. Y segundo, vamos a ver quién es. Arlan Soto Rivera contestó alineación estratégica. Perfecto. Este, Eh, Después dice Arnold Soto 80%. La segunda pregunta 80%. no, Julieta Parra no, dijo alineación es, estratégica. la respuesta correcta es alineación estratégica y 95%. El que me respondió, todos los que me Entonces, respondan, todos los que me hayan respondido eso, le vamos a regalar el libro. Vamos a dejarlo así, pues. no, Pero bueno, le tenemos una sorpresa también adicional, que es un regalo adicional. Juan Felipe y José Fernando están dispuestos, aquellos que se quedaron hasta el final, a regalarle ese diagnóstico para evaluar su presencia digital. ¿Cómo están ustedes manejando su presencia digital? ¿Cómo está su página web? ¿Qué información necesita? ¿Qué le falta? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuántas visitas tiene? Ese tipo de diagnóstico se lo vamos a dar a todos aquellos y también le vamos a enviar el libro del ebook de cómo hacer una hoja de ruta inteligente. Entonces, eso se lo vamos a enviar por correo a todos los que se registraron. Le vamos a hacer enviar el correo y en el correo va a venir una solicitud para que ustedes digan, bueno, yo quiero hacer que me hagan mi diagnóstico de mi presencia digital. Entonces, todos aquellos que vayan a recibir el ebook tienen que responder en el correo si necesitan, si desean, que Juan Felipe y José Fernando Peña le hagan el diagnóstico de cómo están ustedes manejando su presencia digital. Que como les dije, no hay una hoja de ruta que no tenga presencia digital. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Ya tenemos entonces los dos regalos, el ebook y el diagnóstico de la presencia digital. Y le vamos a regalar el libro. Me lo pasa después a Mario Correa. ¿Y quién es el siguiente? Ariani es el segundo. Ma- sí, Ok, Mario Correira, ajá, Correira y Arianit Soto. perfecto. A Serían las ellos, dos personas. a esos dos le vamos a regalar el, el, el programa. Entonces, nos quedan unos minuticos para aquellos que quieran hacer, conversar. Déjenme dejar parar la grabación aquí